Ahora vamos a entrar a las leyes de los gases ideales. Para que un gas sea considerado ideal, esta parte ideal, la temperatura y su presión de ese gas tienen que estar alejadas de la licuefacción. Mientras más alejado esté la presión del proceso de licuado, que ya les había explicado en la anterior clase, más óptimo para ser considerado un gas ideal. Sin embargo, si está muy cercano a lo que corresponde a su presión de licuefacción, se acerca de las condiciones ideales y ahí hay que utilizar otro tipo de fórmulas que corresponden a gases reales, principalmente la ecuación de Van der Waals. Y ahí ya involucra bastante proceso matemático, algo que ustedes todavía no han llevado, lo que corresponde integrales, derivadas, áreas que van a llevar recién en la promoción. Por el momento solamente vamos a ver a los gases ideales. Repito, para que un gas sea considerado ideal, tiene que estar alejado o muy alejado de las condiciones de la licuefacción de ese gas. La primera ley corresponde a la ley de Boyle-Mariotte. Este autor establece que en todo proceso isotérmico, iso significa igual, térmico, temperatura, cuando la temperatura es igual, o sea, temperatura constante, el volumen de ese gas es inversamente proporcional a la presión. ¿Qué quiere decir eso? Si el volumen aumenta, la presión disminuye. Lo contrario, inverso. Si la presión aumenta, el volumen va a disminuir. Es todo lo contrario. Eso se refiere con inversamente proporcional. Este autor establece una fórmula matemática para entablar condiciones iniciales y condiciones finales al estudiar una sustancia química en estado gaseoso. Y su fórmula matemática es la presión en condiciones iniciales, al cual vamos a llamar 1, por el volumen en condiciones iniciales 1, va a ser igual también a la presión y al volumen, pero en condiciones finales, al cual vamos a llamar 2. Volviendo a recalcar, todo lo que corresponde a 1 es inicial. Todo lo que corresponde a 2 es final. Condiciones iniciales y condiciones finales. Tanto la presión como el volumen puede estar en cualquier unidad. Lo único que tengo que tener el cuidado es que la presión inicial y la presión final, o la presión 1 y la presión 2, estén en la misma unidad. Lo mismo el volumen. El volumen 1 y el volumen 2 estén en la misma unidad para que pueda simplificar. Si están en unidades diferentes, no voy a poder simplificar. Es el único requisito. De ahí se puede manejar el ejercicio en cualquier unidad de presión, en cualquier unidad de volumen. Y con eso comenzamos a resolver el ejercicio. Determinar el volumen en litros. Datos. Me pide que calcule el volumen incógnita en litros. Que se utilizó de helio. Me dice que el compuesto químico es helio, aunque por lo general no se utiliza. A 720 milímetros de mercurio de presión. Me dicen que la presión es igual a 720 milímetros de mercurio. Que luego de comprimirlo a 1,7 atmósferas, entonces todo esto va a ser condiciones iniciales 1, 1. Voy a separar 1292 milímetros, milímetros de mercurio. Porque al simplificar, atmósfera con atmósfera me queda milímetros de mercurio. Vamos a separar
Y como tengo volumen 1, volumen 2, presión 1, presión 2, la ley que debo utilizar es la ley de Boyle. Vuelvo a escribir la fórmula. La presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Despejo el volumen 1, que va a ser igual a todo lo que está en el otro lado, presión 2 por el volumen 2, dividido entre el volumen 1 está multiplicando a la presión 2 o la presión 2 está multiplicando al volumen 1, por lo tanto pasa al otro lado a dividir. Reemplazamos datos, volumen 1 va a ser igual presión 2, 1292 milímetros de mercurio por volumen 2, 0,5 litros, 0,5 litros. Sobre la presión 1, 720 milímetros de mercurio. De esa manera puedo simplificar milímetros de mercurio con milímetros de mercurio. Y el resultado, 89 litros. Y ahí tenemos el resultado que nos pedía en el ejercicio. Y todo el tema es así. Simplemente anotar datos, ver si están en las unidades correctas, elegir la fórmula, reemplazar y calcular. Con el ejercicio 2, cierto gas presenta un volumen de 80 pulgadas cúbicas. Dato. Volumen, porque está el cubo, es volumen, 80 pulgadas cúbicas. A una presión de 690 torricelis. Presión igual a 690 torricelis. Tor. ¿Qué presión ejercerá dicho gas? Me dice presión, entonces dos condiciones. Vuelvo a anotar, vamos a separar primero esta parte de acá de volumen y presión. Esto va a ser inicial, 1, 1, y esto va a ser final, 2 y 2. ¿Qué presión ejercerá dicho gas? Me pide que calcule la presión. Si el volumen aumenta hasta 20 litros. Hasta 20 litros. Acá tengo litros y acá tengo pulgadas cúbicas. Entonces tengo que convertir los litros a pulgadas y lo voy a convertir por este lado. Para eso tengo que saber las unidades de conversión. Y lo tengo acá en una tabla. Y ustedes lo tienen también en su texto. Pulgada lo debo convertir a mililitro. Luego los mililitros lo convierto a litro. El primer factor dice una pulgada cúbica. Ah, no, esto es litro. Primero a mililitro, entonces. Un litro, porque va a estar en pulgada cúbica, un litro equivale a 1000 mililitros. De esa manera, litro con litro se va. Ahora los mililitros a pulgada cúbica. Segundo factor, una pulgada cúbica es igual a 16,387 mililitros. De esta manera, mililitro con mililitro se va. Y el resultado, 1220,48 pulgadas cúbicas. Ya tengo el volumen en pulgada, el otro volumen está en pulgada, se va a poder simplificar. La presión me va a salir en torricelis. Entonces, separamos y elegimos la fórmula. Como tiene dos volúmenes, dos presiones, corresponde a la ley de Boyle. Presión 1 por volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. De acá despejamos la presión 2. La presión 2 va a ser igual a todo lo que está en el otro lado, que es la presión 1
por el volumen 1. El volumen 2 está multiplicando, pasa a dividir. Volumen 2. Reemplazando datos, la presión 2 va a ser igual a la presión 1, 690 torricelis. 690 torricelis. Por el volumen 1, 80 pulgadas. 80 pulgadas cúbicas. Dividido entre el volumen 2, que va a ser 1220,48 pulgadas cúbicas. De esa manera, pulgada con pulgada se va y el resultado me da en torricelis, 45,23 torricelis. Yo esto lo puedo convertir a atmósfera, lo puedo convertir a otra unidad, dependiendo cómo esté mi resultado o en qué me pide el resultado. Y de esa manera tenemos el resultado de los dos primeros ejercicios. Ejercicio 3, datos. Inicialmente el gas neón presenta un volumen igual a 1500 centímetros cúbicos. Luego se procede a modificar la presión y adquiere un volumen, dice que luego de eso va a adquirir un volumen igual a 0,5 litros a 900 milímetros de mercurio de presión. Dice que este volumen se encuentra a 900 milímetros de mercurio de presión. ¿Qué presión habrá presentado inicialmente? Me pide la presión inicial. Entonces, 1, y esto va a ser 2 y 2. Separamos y verificamos las unidades. Esto está en centímetro cúbico y acá lo tengo en litro. La presión lo voy a calcular en milímetros de mercurio. Entonces transformamos los litros a centímetros cúbicos. O puede ser al revés, da lo mismo, cualquiera que ustedes quieran, pero siempre la misma unidad. Un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Esto va a ser igual, litro con litro se va, y acá me da 500 centímetros cúbicos. Ya tengo las unidades, ahora procedo a seleccionar la fórmula. Tiene dos volúmenes, dos presiones, corresponde a presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Despejamos la presión 1. La presión 1 va a ser igual a todo lo que está en el otro lado, presión 2 por volumen 2, dividido entre el volumen 1. Reemplazamos datos, la presión 1 va a ser igual a la presión 2, 900 milímetros de mercurio. 900 milímetros de mercurio. Por el volumen 2, 500 centímetros cúbicos. 500 centímetros cúbicos. Dividido entre el volumen 1, 1500 centímetros cúbicos. De esta manera, centímetro cúbico con centímetro cúbico, y el resultado me da en milímetros de mercurio. 300 milímetros de mercurio. Esto lo puedo convertir a atmósfera dependiendo cómo esté mi resultado. Y eso corresponde a la ley de Boyle. Pasamos a otra ley. La ley de Charles. Charles dice que en todo proceso isobárico, iso es igual, bárico viene de varios, no es de varios, es de bares. Bárico viene de bares. Bares es una unidad de presión. En todo proceso isobárico, es decir, cuando la presión es constante, la presión no va a cambiar, pero sí va a cambiar el volumen y su temperatura. Dice que el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura. ¿Qué quiere decir eso? Si el volumen aumenta, la temperatura aumenta. Si la temperatura disminuye, el volumen disminuye. Es decir, a los dos le va a pasar lo mismo.
Si uno ya aumento, el otro es afectado, también aumenta. Si uno disminuyó, el otro se afecta, también disminuyendo. La fórmula para determinar el comportamiento de los gases según la ley de Charles corresponde al volumen 1, que es condiciones iniciales, sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2, que es condiciones finales, sobre la temperatura 2. Pero acá tengo que tener el cuidado de que la temperatura, tanto la 1 como la 2, siempre se encuentre en grados Kelvin. En todos los ejercicios de gases donde haya temperatura, siempre tiene que estar en unidad de Kelvin. No puede estar en Celsius, no puede estar en Fahrenheit, no puede estar en Rankine. En las fórmulas siempre tiene que estar en Kelvin. Comencemos con el ejercicio 1. En un recipiente cerrado se colocó 0,3 metros cúbicos de monóxido de carbono. Datos. El compuesto químico es el monóxido de carbono. Me dice que el volumen que se colocó era de 0,3 metros cúbicos. A una temperatura de 20 grados Celsius. Temperatura igual a 20 grados Celsius. Luego se calienta el recipiente alcanzando entonces vamos a dividir otras dos condiciones, volumen, temperatura. Esto va a ser inicial y esto va a ser final, 2 y 2. Se calienta alcanzando una temperatura de 310 grados Kelvin. ¿Qué volumen en litros se habrá conseguido al calentar el recipiente? Me pide qué volumen, pero tiene que estar en litros. Lo primero que tengo que observar es que esta temperatura está en Celsius y esta está en Kelvin, y siempre tienen que estar ambas en Kelvin. Para convertir a Kelvin en forma directa, solo le sumo 273. Y acá la nueva temperatura va a ser 293 grados Kelvin, y esa sería la temperatura 1. Reemplazamos. Primero seleccionamos la fórmula correcta. Como tiene dos volúmenes, dos temperaturas, corresponde a la ley de Charles. Escribiendo la fórmula, el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Me pide que calcule el volumen 2, despejo. El volumen 2 va a ser igual a todo lo que está en el otro lado, volumen 1 sobre la temperatura 1. La temperatura 2 está dividiendo, pasa a multiplicar. Reemplazamos datos. Volumen 1, 0,3 metros cúbicos. 0,3 metros cúbicos. Por la temperatura 2, 310 grados Kelvin. Sobre la temperatura 1, 293 grados Kelvin. Kelvin con Kelvin se va y me queda metro cúbico. 317. Sí. 317, ya. 0,317 metros cúbicos, pero me pide que el resultado sea en litros. Entonces convertimos, lo pude haber convertido al inicio para que me salga directo en litro, o en este caso al final, da exactamente lo mismo. La única diferencia es que según la cantidad de decimales que yo tome, puede variar el resultado, ¿no? Por eso es que le pregunté a su compañera 3 decimales. Un metro cúbico equivale a 1000 litros. De esta forma, metro cúbico con metro cúbico se va y el resultado me va a salir 317 litros. Esto es en litro y esto de acá está en metro cúbico. Y ese es el ejercicio. Volviéndoles a recalcar,
los ejercicios de este tema, el 99% es así. Datos, fórmula, despejar, reemplazar, calculadora. Ejercicio 2. Datos. 5 pie cúbico, eso es volumen, igual a 5 pie cúbico de monóxido de azufre se encuentra en un recipiente a una temperatura igual de 150 grados Celsius. ¿Qué temperatura en grados Fahrenheit presentará el mismo recipiente? Otras condiciones, volumen, temperatura. Esto va a ser inicial 1, 1 y esto va a ser final 2 y 2. Me pide la temperatura incógnita en grados Fahrenheit. El mismo recipiente para que el volumen sea 800 mililitros. 800 mililitros. La temperatura siempre tiene que estar en Kelvin, entonces sumamos más 273. Igual me va a dar en este caso 100, 200, 300, 423. 423 grados Kelvin. Separamos. El volumen está en pie cúbico, el inicial, y el final está en mililitros. Puedo convertir cualquiera, y en este caso voy a convertir los mililitros. Sacamos la tabla de conversión y nos fijamos. Un pie cúbico equivale a 28,316 litros. Luego, los litros tienen que estar en mililitros. Entonces acá está en mililitros, lo convierto a litros y luego a pie cúbico. Conversión. Primero a litros. 1000 mililitros equivale a 1 litro. De esa manera, mililitro con mililitro se va. Siguiente factor. Ahora, los litros a pie cúbico. 28,316 litros equivale a 1 pie cúbico. Litro con litro se va. ¿Y cuánto sale el resultado? 0,028 pie cúbico. Y eso sería el volumen 2. ¿Qué fórmula voy a ocupar? Como hay dos volúmenes, dos temperaturas, esto corresponde a la ley de Charles, donde dice que el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. ¿Qué tengo que despejar? La temperatura 2. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar. ¿Qué haría volumen 2? Esto está pasando al otro lado. Esto está multiplicando, va a pasar a dividir. Dividió entre el volumen 1 y esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Y ya lo tenemos despejado. Reemplazamos temperatura 2 va a ser igual volumen 2, 0,028 pie cúbico por temperatura 1, 423 grados Kelvin. 23 grados Kelvin. Dividido entre el volumen 1, 5 pie cúbico. 5 pie cúbico. De esta manera, pie cúbico con pie cúbico se va. Y el resultado, 2,36 grados Kelvin. Pero la temperatura en el ejercicio no me pide en grados Kelvin, me pide que lo calcule en grados Fahrenheit. Entonces convertimos. La fórmula que tenemos para grados Fahrenheit, o la que utilizo yo, corresponde, lo vamos a hacer con negro, grados Fahrenheit menos 32 sobre 9 igual
a grados Celsius sobre 5. Necesito grados Celsius, pero acá yo tengo grados Kelvin. La otra fórmula, grados Celsius, en realidad es grados Kelvin igual a grados Celsius más 273. Despejamos. Grados Celsius va a ser igual a grados Kelvin menos 273. Reemplazando, grados Celsius va a ser igual a 2,36 menos 273. Esto es igual a 270,7 grados Celsius. Ya tengo la temperatura en Celsius, pero tampoco me sirve Celsius, me pide Fahrenheit. Reemplazamos grados Fahrenheit menos 32 sobre 9 va a ser igual a grados Celsius menos 270,7 dividido, esto es 0 por si acaso parece 9,7. Ahora sí. Dividido entre 5. Despejamos. Grados Fahrenheit va a ser igual. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar. ¿Cuánto me da esto primero? El resultado para hacerlo más pequeñito. 270,7 dividido entre 5 menos 54,14. Eso multiplicado por 9. El negativo pasa con positivo más 32. 455,26. Pasamos al último ejercicio del día de hoy. Una garrafa contiene datos, 2,5 litros, eso es volumen, 2,5 litros de butano. Butano, su fórmula molecular es carbono 4, hidrógeno 10. Ya saben, química orgánica, ustedes. Que luego es calentado hasta 37 grados Celsius. Dice que esto tiene una temperatura de 37 grados Celsius. Donde adquiere un volumen de 3 litros, otro volumen 3 litros. Y la pregunta, ¿cuál es la temperatura inicial? Inicial, veamos, ¿qué leí mal? Una garrafa 2,5 litros, que luego se calienta. Que luego es calentado. Dice que no es esto. Ahora sí, ya entendí. Acá tengo temperatura, acá tengo otro volumen, otra temperatura. Dice que esto es calentado. Al calentarse, la temperatura es 37 grados Celsius y al calentarse ocupa un volumen de 3 litros. Ahora sí. ¿Cuál es la temperatura inicial de la garrafa? Me pide temperatura 1. Esto va a ser 2 y esto va a ser 2. Litro, litro está correcto, pero la temperatura siempre tiene que estar en grados Kelvin. Entonces, sumamos más 273 igual 310 grados Kelvin. Separamos y ocupamos la fórmula. Dos volúmenes, dos temperaturas, ley de Charles. Volumen 1 sobre temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. ¿Qué voy a despejar? Temperatura 1. Temperatura 1. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Por lo tanto, quedaría igual al volumen 1. La temperatura 2 se está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Y esto que está multiplicando va a pasar a dividir. Reemplazando datos, temperatura 1 va a ser igual volumen 1, 2,5 litros. 2,5 litros por temperatura 2, 310 grados Kelvin. Dividido entre el volumen 2, 3 litros.
De esta manera, litro con litro se va y el resultado me da 12,33. 12,33 grados Kelvin. Entonces ahí queda el resultado. Siempre recordarle que en la fórmula la temperatura tiene que estar en Kelvin. Aunque me pida en otra unidad el resultado, eso al final lo transformo. En la fórmula siempre la temperatura Kelvin. No puede estar en otra unidad.